Del 24 dice al 31, no sé cómo es, ¿han leído algo o no? No, doctora, el único que dijo eso fue el doctor Pedraza. No, Que está, iba a lo ser. han pasado a los docentes, ya se los voy a pasar. ¿Mm? Hay receso pedagógico para los estudiantes y los profesores del 24 al 31. Lo voy a buscar y ahí vamos a charlar, ¿ya? Bueno, ¿dónde estamos? Por lo pronto vamos avanzando lo más que podamos. Vamos en esta lámina y yo les estoy remarcando los que más usamos, ¿no ven? Salicilatos, pirazolonas, paraminofenoles, los indoles, los derivados del ácido acético, hemos visto los dos diclofenacos, luego el ketorolaco y nada, ahora entramos a los oxicamos. Yo les decía que los oxicamos tienen lo propio. Ellos son antiguos, pero se ha visto que la inhibición de la ciclooxigenasa es mayor de la COX-2 que de la COX-1. ¿Qué otra ventaja tiene? Semivida larga. ¿Qué otra ventaja? Sufre ciclo entero hepático, o sea que se está yendo ya biotransformado por el intestino, es desconjugado y se vuelve a absorber. Eso hace que tenga semivida más larga. Probablemente lo usamos solo una vez al día. Probablemente menos nefrotóxico, tanto por mecanismo de acción como por su biotransformación alta, con poco pasaje a nivel renal. Y nos quedamos con meloxicam, es el más usado. Meloxicam de 25 miligramos, generalmente hacemos cada 24 horas. Luego, derivados del ácido propiónico, muy usado ibuprofeno. ¿Por qué es tan usado ibuprofeno en COVID? A ver, ¿por qué no una dipirona? ¿Por qué prefiero el ibuprofeno sobre un paracetamol, sobre una dipirona? Que la dipirona es más antitérmica y el paracetamol es buen antitérmico, mejor capaz que el ibuprofeno. ¿Por qué se habrá elegido ibuprofeno? A ver, ¿a quién se ha puesto a analizar? ¿Por qué? Porque es mayor inflamatorio, doctora. Es mayor antiinflamatorio y acá tengo un proceso inflamatorio importante y también es antiagregante y tengo fenómenos de microtrombosis asociados a la inflamación. Intento bloquear la cascada de la inflamación. Si bien el ibuprofeno nos bloquea la vía principal, ¿qué usamos como antiinflamatorio en COVID cuando vemos que el paciente tiene mucho factor de riesgo, como ser el sobrepeso, que es un alimento para la inflamación, o un paciente de riesgo donde vemos que el cuadro no va evolucionando bien, que nos ha hecho una neumonía importante, porque no todos hacen neumonía COVID? ¿Por qué el ibuprofeno? ¿O cuál uso si no uso el ibuprofeno? Que normalmente hasta se lo mantiene el ibuprofeno porque también es analgésico. ¿De qué se queja de dolor el paciente COVID? ¿Dolor de qué? Vamos. ¿Hay dolor de cabeza o no en COVID? Y me Sí, sirve el doctora. ibuprofeno, me sirve. Dolores musculares, dolor de espalda, te dice el paciente, y no necesariamente es neumonía. Es un dolor por hipoxia, porque disminuye oxigenación, se forman microtrombos. Es una falta de oxigenación no en el pulmón, sino sistémica, ¿ya? Y relacionada a la inflamación y luego la inflamación que sobreviene, microtrombos, microcoagulación. Por eso le pedimos el dímero D al paciente. Y por eso usamos un corticoide, porque el corticoide, ¿qué mecanismo de acción tenía? A ver quién se acuerda. Mecanismo de acción del corticoide. Producía lipocortinas, doctora. Producía lipocortina. Y la lipocortina, ¿qué hacía? Inhibe a la fosfolipasa 2. Entonces, desde el inicio la inflamación la estamos bloqueando. Pero tendrán efectos adversos los glucocorticoides, ¿qué les parece? ¿Será que se los puedo dar alegremente a cualquier paciente? Vamos, efectos adversos de glucocorticoides, si ya hemos estudiado glucocorticoides. Estuve creo que 3 semanas en glucocorticoides. Vamos.
Nadie. Me dio un infarto. Bueno, avanzo, si no, no voy a terminar nunca. El ibuprofeno es un buen antiinflamatorio. Probablemente de los antiinflamatorios, uno de los mejores. Más en analgesia, le gana dipirona, en analgesia le gana el ketorolaco, probablemente. En antiagregante plaquetario me quedo con aspirina. El ketoprofeno, tan buen analgésico como el ketorolaco. Los dos podemos decir que tienen un alto efecto analgésico, probablemente mayor a diclofenaco, a ibuprofeno, comparable con dipirona muchas veces. Ketoprofeno lo tenemos en comprimidos de 100 miligramos, ampollas de 200 miligramos. Naproxeno un poquito más antiguo, pero también con buen efecto antiinflamatorio y analgésico, semivida intermedia, damos 500 miligramos cada 8 horas. Luego de aquí, esos tres, solo lo que estoy remarcando, ¿ya? Son los que vamos a estudiar en detalle. Cuando yo digo en detalle, estoy hablando de cuánto viene, cada cuántas horas lo administro, qué efecto tiene mejor, si es analgésico, si es antiinflamatorio, si es antipirético y quién es su dosis techo. Eso es lo que me tienen que saber de los AINE. ¿Está clarinísimo? Entonces la tarea para la próxima clase, que de todo lo que yo estoy marcando, los fármacos, porque no les estoy dando toda la clasificación, me van a buscar su composición o su presentación, no composición. ¿En qué forma farmacéutica viene? ¿De cuánto viene? Me van a poner en cada uno si es más analgésico, más antiinflamatorio, más antipirético, y a cada uno le buscan su dosis techo. El que quiera lo hace, el que no quiera no lo hace, pero yo necesito conocerlo, necesito para prescribirlo, y una vez que lo haga le servirá para toda su vida. Y después de mirar sus tablas se lo aprenderá. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante, saber de los AINE. El mecanismo de acción de todo es el mismo, aunque paracetamol difiere un poquito y la dipirona tiene un efecto extra. Pero lo que tengo que saber en cada uno es de cuánto viene, cuánto voy a dar, para qué tipo de dolor lo voy a dar y en qué caso. Bien, luego fenilpropionato de lisina. Este es interesante porque es uno de los pocos fármacos, igual que dipirona, que tiene el clonicinato de lisina un efecto relajante en músculo liso. Pero es un efecto extra, entonces él sí, a veces hay quien lo pone, acá está un clonicinato de lisina como AINE y hay quien lo pone como antimuscarínico. ¿De acuerdo? O sea que probablemente tenga los dos mecanismos. En este caso, igual que dipirona, un clonicinato de lisina, sí lo puedo dar en dolor visceral. De aquí ninguno usamos. La nimesulida casi ya no usamos. Y de este otro grupo, ácido mefenámico, flufenámico, fueron muy nefrotóxicos. Básicamente no los usamos, ¿ya? Repasando, me tienen que saber muy bien aspirina, dipirona, paracetamol, indometacina, los dos diclofenaco, ketorolaco, meloxicam, ibuprofeno, ketoprofeno, y el diclofenaco no lo he visto. Allá está. Naproxeno, clonicinato de lisina más que este, usamos el clonicinato de lisina, ¿ya? ¿Quedó clarinísimo? Sí, doctora. Lo que tienen que saber. Fíjense que la clasificación no me interesa. Sí, es un salicilato, una pirazolona, pero la subclasificación, si es pirrol, si es aril, no me interesa. Sí me interesa que sepan qué efecto farmacológico tiene, cuál de ellos predomina, de cuánto viene, cuál es su dosis techo y para qué tipo de dolor lo voy a usar. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Bueno, sigamos andando. Mecanismo de acción ya lo sabemos, un repaso extremadamente rápido, doble membrana lipídica, se libera fosfolipasa 2 y empieza el ácido araquidónico como primer subproducto de la degradación de fosfolípidos. Ácido araquidónico da lugar a ¿cuántas vías de la inflamación? ¿Cuántas vías tiene la inflamación? No, doctora, la principal y la alterna. La principal y la alterna. Y de estas tres, ¿cuál es la principal? La vía de la ciclooxigenasa, doctor. La vía de la ciclooxigenasa. Tenemos a la COX-1, tenemos a la COX-2 y probablemente ya se está en estudio la COX-3. Y ella nos va a dar lugar a ¿qué? Prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano de la línea 2. ¿Por qué digo esto?
Porque las prostaglandinas de la línea 1 y de la línea 3 son antiinflamatorias. O sea que prostaglandinas de la línea 2 son las proinflamatorias. ¿Ya? Eso tienen que dejarlo clarinísimo. La línea 1 y la línea 3 son antiinflamatorias. Bien. Luego las prostaciclinas, que ellas son antiagregantes plaquetarios, y los tromboxanos que favorecen la agregación de las plaquetas. La vía alterna la tenemos a la vía de la lipoxigenasa, la 5, la 8, la 12 y la 15 lipoxigenasa, que nos da lugar a la vía de los leucotrienos de la serie 4. ¿Estos leucotrienos en qué están bien implicados? En el proceso inflamatorio de asma bronquial, doctora. De vías respiratorias, sí señor, procesos inflamatorios de vías respiratorias, tanto asma bronquial como puede ser también una rinitis alérgica, ¿ya? Toda reacción antígeno-anticuerpo de la vía respiratoria. Perfecto. Ahí tenemos un fitofármaco, una plantita que nos inhibe a la lipoxigenasa de forma natural, que es la Boswellia serratia. La Boswellia la utilizamos en estos pacientes, el efecto no es superior a un bloqueador de un leucotrieno. Es un poquito menor, pero de más largo plazo tiene buena efectividad y de baja toxicidad. ¿Quién se acuerda qué fármaco estudiamos que bloqueaban a los leucotrienos? Montelukast, doctora. Señor, el Montelukast. Entonces la Boswellia, que muchos fitofármacos ya a veces los encontramos en la farmacia, vienen con Boswellia. Ella es antiinflamatoria, casi que bloquea la vía esta de los leucotrienos. Muy bien. El mecanismo de acción ya lo hemos revisado muchísimas veces. Aquí está un poco más bonito, que ya la vimos, esta es la mitad también. Glucocorticoides, forma lipocortina, inhibe fosfolipasa 2, toda la vía de la inflamación. No queda ninguna, ni principal, ni alterna, ni línea 4, nada. Y el AINE, que son los que vemos ahora, inhibimos ciclooxigenasa, prostaglandinas, que son las responsables del dolor, rubor, edema, tetraecelso, prostaciclinas y tromboxanos con su agregación plaquetaria. Ya, pues vamos a pasar porque ya lo hemos estudiado. Ciclooxigenasa dijimos que hay la COX-1 y la COX-2. Repasando, la COX-1 es constitutiva, significa que yo la necesito de forma normal y se caracterizan por ser protectoras. ¿Protectoras de quién? Protectoras de estómago principalmente. En células parietales dijimos que estimula todos los factores protectores, como es aumentar producción de moco de bicarbonato, de flujo sanguíneo local, disminuir la producción de ácido clorhídrico, que si yo las bloqueo, pues todo lo que protege el estómago va a estar disminuido, favoreciendo la gastrolesividad. Puede ser desde una pinche gastritis hasta una úlcera gástrica. O sea que el mecanismo de producción es el mismo y la severidad va a depender del tiempo de administración y en qué estado se encuentra ese órgano cuando se empieza la medicación. Y el riñón son las que más me interesan. También está en plaquetas, no importa. Estos dos marcados son los que más me interesan. ¿Qué dijimos que hacían las prostaglandinas a nivel renal? Son vasodilatadores renales, doctora. ¿Y eso qué permite? ¿Son protectores renales o disminuyen la filtración? Aumentan la filtración. Protectores renales. Son protectores renales, doctora. Perfecto, protectores renales, listo. Entonces, ¿cuáles serían los dos principales RAM de los AINES a nivel gástrico? Gastrotoxicidad y nefrotoxicidad. Casi denominador común, sí, pero paracetamol, los paraminofenoles, hay quien dice que no es un AINE el paracetamol porque él no es gastrolesivo, ni tampoco es nefrotóxico, pero tiene lo suyo. El paracetamol es hepatotóxico, pero una hepatotoxicidad interesante. ¿Por qué? Porque resulta que el paracetamol, siempre que yo lo tomo, él se va a biotransformar y se forma un metabolito que se llama N-acetilbenzoquinoneimida. Ese metabolito es 100% nefrotóxico, sí. ¿Se forma siempre? Sí. Aunque yo tome poquito paracetamol, aunque tome poco, aunque tome la dosis máxima, siempre se forma y él es hepatotóxico. Pero hay una enzima a nivel hepático que se llama glutationa peroxidasa.
Y la glutationa peroxidasa lo destruye el metabolito tóxico y deja de ser N-acetilbenzoquinonimida. Esta glutationa peroxidasa, ¿quién es? Es una enzima de nuestro propio sistema antioxidante. Si yo tengo un buen sistema antioxidante por buenos hábitos, voy a tener mucha glutationa peroxidasa. Si mi sistema antioxidante no es bueno, mi glutationa peroxidasa va a estar baja. Sistema antioxidante. Y ella se encarga de neutralizar el metabolito hepatotóxico del paracetamol que se llama N-acetilbenzoquinonimida. Si es bloqueada o neutralizada por esta enzima, deja de ser hepatotóxico. Y yo pudiera tolerar sin ningún problema 1 gramo cada 4 horas. Esa es una dosis techo de paracetamol. Fíjense que en dengue las temperaturas altas son terribles. Y te tomas el paracetamol y te dura 2 horas, 3 horas y quieres volver a tomar porque te sientes muy mal. Puedes tomar 1 gramo cada 4 horas, siempre y cuando tengas un buen sistema antioxidante. Ese es el gran problema. Yo puedo hacer hepatotoxicidad con 100 miligramos o con 1 gramo. ¿De qué va a depender? Del sistema antioxidante. Y cuando hablo de sistema antioxidante, ¿de quién estoy hablando? De la glutationa peroxidasa. Pregunta del millón. ¿Y qué puedo hacer para disminuir la hepatotoxicidad? Yo tengo que nutrir a la glutationa peroxidasa, ella se oxida. Y si ustedes me preguntan, ¿y qué puedo hacer yo para tratar de rescatarla, la glutationa peroxidasa, porque no tenía mucha y ella se oxida fácil? Tengo que darle electrones para que en lugar de oxidarse vuelva reducida. ¿Y quién es su principal dador de electrones? N-acetilcisteína. ¿Qué es la N-acetilcisteína? Es un aminoácido que lo usamos fluidificante de moco, como mucolítico. Hoy lo usamos muchísimo en COVID, la N-acetilcisteína, fluimosil, moxatil, son nombres comerciales. Es un aminoácido, viene en sobres de 600 miligramos y le damos por vía oral. También vienen ampollas de 200 miligramos, la N-acetilcisteína. Si le doy N-acetilcisteína a este paciente, le doy electrones a la glutationa peroxidasa que se oxidó y ella deja de estar oxidada y se forma reducida, se vuelve reducida y puede seguir neutralizando al metabolito tóxico del paracetamol. ¿Ok? O sea que por eso la hepatotoxicidad de paracetamol va a depender del propio sistema antioxidante. Por eso es que es variable de un individuo a otro. Yo no les puedo dar a partir de 1 gramo esto es hepatotóxico, o de 2, o de 3, o de 6, o de 10. No. Hay pacientes que se tomaron mucho paracetamol o por accidente, los niños, o por intentar un suicidio, ¿no? Una vez tuvimos una pacientita en el hospital que se tomó, creo que no sé cuántos paracetamoles. Entonces, ¿esa paciente con qué cuadro clínico llega si el paracetamol es hepatotóxico? ¿Cómo llega una hepatitis al hospital? Con fases ictéricas. Dolor en el cuadrante superior derecho. Sí, la fase ictérica demora un poquito. Un dolor abdominal intenso con náuseas y vómito. Y las transaminasas en el cielo. Así llega este paciente. ¿Por qué las transaminasas en el cielo? Porque ya no hay glutationa peroxidasa para ir neutralizando al metabolito tóxico, el paracetamol, que es la N-acetilbenzoquinonimida. ¿Y qué le damos a ese paciente en dosis altísima? Ya vamos a estudiar las dosis de intoxicación por paracetamol. Recién se los dije. La N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Sí, señor. A dosis altísima. A veces entran 15, 20, 30 ampollas en el paciente. A veces el médico es un poquito como más conservador y no quiere más que 1 o 2 ampollas. No, ese paciente sale si le das dosis altísimas y es un aminoácido, o sea que no va a tener toxicidad. Las dosis altas hay que saber por qué doy. A veces pregunten a los médicos, ¿por qué damos en intoxicación? No te saben decir por qué. Y el por qué es, porque ella es una buena dadora de electrones. ¿Para quién? Para la glutationa peroxidasa que está oxidada. Y si le doy electrones, gana electrones, se reduce. Y si se reduce, puede seguir neutralizando al metabolito hepatotóxico del paracetamol que siempre se forma. Ah, yo soy saludable, me tomo paracetamol. ¿Voy a formar su metabolito hepatotóxico? Sí, aunque sea saludable. Pero ese metabolito hepatotóxico es neutralizado ¿por quién?
Por mi glutationa peroxidasa. Y si yo tengo un buen sistema, voy a tener mucha glutationa peroxidasa. ¿Por qué los niños hoy en día en COVID casi pasan desapercibidos? Por su buen sistema antioxidante. El gran problema es pacientes añosos, patologías de base. ¿Cómo está el sistema antioxidante de un hipertenso y diabético y obeso? Es pésimo. Entonces no le puede hacer frente al virus. ¿De acuerdo? ¿Por qué le damos vitamina C en dosis alta? Porque la vitamina C es antioxidante, ya que él no tiene un propio sistema antioxidante mejorado. Le damos un dador de electrones. Toda sustancia que da electrones, ella se oxida, pero la otra sustancia se reduce, por eso le llamamos antioxidante. Evita la oxidación, porque da muchos electrones. ¿Por qué usamos vitamina C? Porque da los electrones y nutre al sistema. Ella es antioxidante. Y ella se oxida, pero se va por la orina sin molestar a nadie. Es más, en pacientes de riesgo yo uso altas dosis en vitamina C endovenosa. 8, 10, 12, según la dosis que usa, va a ser prooxidante o antioxidante, según en qué fase del proceso se está. ¿De acuerdo? Entonces, en paracetamol no se olviden. Con una sola dosis de paracetamol, ¿se forma el metabolito hepatotóxico? Sí. ¿Quién lo neutraliza? Glutationa peroxidasa. Pero ella se oxida. Y si se oxida, tengo que ir rescatándola. Quien tiene mejor sistema antioxidante va a poder neutralizar sin ningún problema al paracetamol y dejará de ser hepatotóxico. ¿Quedó clarinísimo? Sí, doctora. Preguntas hasta ahí. Bueno, acabé hablando de paracetamol, que ya estaba más adelante. Preguntas ahí de paracetamol. Bueno, estábamos rápidamente revisando la COX constitutiva, gastrolesivas y nefrotóxicas si yo le hago su bloqueo, ¿no? Principalmente. Y la COX-2, esa es inducible. ¿Quién la induce? La inflamación. ¿Por qué se induce a la formación del... Ok, inducible. También es constitutiva en muy pocos órganos, no le vamos a dar importancia. Me voy a quedar con que ella es inducida, ¿por qué? Por las prostaglandinas. Las prostaglandinas generan inflamación, crecimiento celular, también regulan ovulación, pero eso es más constitutiva que inducible. Lo inducible son estas dos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir avanzando. Esto ya lo conocemos, las vías de la lipoxigenasa, la 5, la 12, la 15, nada, voy pasando de largo, lo vimos en corticoides. Aquí está lo mismo, todo lo mismo, ciclooxigenasa, la constitutiva, la COX-1 y la COX-2 y toda esta línea 2, hiperalgesia, fiebre, nada. Esto sí me interesa. Si yo sé que voy a inhibir a las prostaglandinas, ¿qué me va a ser importante? Saber los efectos de las prostaglandinas. Pregunta de examen. Fisiológicamente, ¿qué efectos tienen en nuestro organismo las prostaglandinas? ¿Por qué me interesa saberlo? Porque nosotros las vamos a bloquear. Las vamos a bloquear. Las prostaglandinas actúan sobre receptores del dolor y ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan la sensibilidad y va a producir dolor. En el hipotálamo actúan a nivel del centro regulador de la temperatura, aumentando la temperatura corporal, o sea que hasta aquí tengo dolor, acá tengo hipertermia. En músculo liso del vaso, vasodilatación. En jugo gástrico, yo pondría ahí células parietales de mucosa gástrica, son protectoras, ya sabemos por qué. En la menstruación, las prostaglandinas hacen necrosis isquémica del endometrio y hacen isquemia, todo lo que es isquemia. Donde hay isquemia hay dolor. Donde ustedes sientan dolor, hay falta de oxigenación. Siempre isquemia, ¿ya? Y es el dolor menstrual. ¿Por qué un AINE va a ser útil? Pues va a ser útil porque va a bloquear a las prostaglandinas. El músculo liso del útero favorecen contracciones uterinas. Ah, esto me gustó. Las prostaglandinas tienen que liberarse junto con oxitocina para favorecer las contracciones uterinas y favorecer la expulsión. Ok, ahora yo les pregunto, tengo esta paciente ya está con 40 semanas de embarazo, pero le han dado aspirina. ¿Qué le va a pasar a esa paciente?
Dos preguntas. ¿Por qué le van a dar aspirina solo de 100 miligramos? ¿Y qué efecto va a producir? ¿Por qué le dieron? ¿Y qué va a pasar al final del embarazo? A ver a quién se le ocurre algo. Sabiendo que el músculo liso uterino favorece contracciones uterinas. Las prostaglandinas y los AINES son bloqueadores de prostaglandinas. ¿Disminuye el riesgo de parto prematuro, doctora? Sí, para prolongar el parto. Pero si ya estoy cercano al parto, ¿qué hago con esa aspirina? Con 100 miligramos ya tengo el efecto. Tengo que retirarla. Si ya cumplió su efecto de prolongar el embarazo y disminuir contracciones uterinas, la tengo que retirar. ¿De acuerdo? En muchas mujeres se da por el síndrome antifosfolipídico y formación de trombos ¿qué se llama? En placenta, en plaquetas, ¿ya? Y es un antiagregante plaquetario con 100 miligramos. También se da para eso, pero también prolonga el embarazo y también lo tendré que retirar para favorecer el parto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal indicación, que se da los 100 miligramos de aspirina para prolongar el embarazo. Más cuando ya el parto está cercano hay que quitarlo. Y el gran problema de la automedicación de paciente embarazada con un AINE, pues está embarazada, se toma un AINE y nos va a prolongar el parto, ¿de acuerdo? A nivel de músculo liso bronquial, no dice broncodilatación, ¿ahí qué dice? Músculo liso. Ya, pero estoy hablando de músculo liso. Vasodilatación en los vasos que bañan los bronquios. No es broncoconstricción ni broncodilatación, sino que dilata los vasos que están bañando. Cuando digo bañando, es irrigando a los bronquios, ¿ya? Y si hay vasodilatación, favorece probablemente la oxigenación en bronquios. Y si yo lo bloqueo, hay broncoconstricción y a veces hay broncoconstricción, no, vasoconstricción y disminuye la oxigenación en bronquios. Son cosas diferentes, ¿ya? En la circulación renal hemos dicho que son protectores renales, vasodilatación renal. Favorece el caudal plasmático renal, llega a mayor cantidad de sangre, el riñón filtra más, protector renal. Si yo lo bloqueo, nefrotóxico. Y a nivel endocrino, antagoniza hormona antidiurética. Y si yo la bloqueo, favorece a la hormona antidiurética, retiene sodio, retiene agua, hipertensión. Entonces, solo de mirar los efectos de la prostaglandina, vamos a sacar efectos beneficiosos y efectos no beneficiosos. Beneficioso, analgésico, antitérmico, y bueno, aquí es analgésico y antiinflamatorio, aquí es antitérmico. El efecto antiagregante es en plaquetas, pero también son, como efecto adverso, son gastrolesivos, provocan el dolor menstrual, favorecen o prolongan el parto, protectores renales, que si yo los bloqueo, van a ser nefrotóxicos y permiten la retención de sodio y agua, o sea que llegan a hipertensión. Y si a eso le aumenta que el riñón filtra menos, voy a tener dos factores que disminuyen filtración glomerular. ¿Quedó clarinísimo? Entonces, cuando ustedes me digan, inhibe ciclooxigenasa, por lo tanto, las prostaglandinas van a estar bloqueadas. Y ahí me tienen que saber, ¿y las prostaglandinas qué rol cumplen? Ajá, ellas son quienes sensibilizan receptores del dolor, inflamación, aumento de temperatura. Por eso son antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios. Sin embargo, dentro de sus efectos adversos, pues va a estar la gastrolesividad, la nefrotoxicidad, va a estar la que se llama la prolongación de un embarazo. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Dormidos ya, ¿no? COX-1 y COX-2, está interesante. Los grupos ya los hemos visto, ¿no? Salicilatos, paraminofenoles, las pirazolonas, derivados del ácido propiónico, el ácido acético, las COX. Allá en esa clasificación faltó los nuevos AINES, que son, que los tengo al final, son los inhibidores selectivos de la COX-2, como el rofecoxib, el celecoxib. Inhibidores de la COX-1, a baja dosis aspirina. O sea que a la dosis de 100 miligramitos es más constitutiva que la inductiva.
la aspirina, ¿de acuerdo? Pero a mayores dosis ya, inhibidores no específicos, tanto COX-2 como COX-1, todito lo que usamos con mucha frecuencia, los oxicamo, diclofenaco, ibuprofeno, preferentemente a la COX-2 el meloxicam, y él es antiguo. Y los nuevos, estos inhibidores específicos solo de la COX-2, estos son los COXIF, le llamamos, COXIF, celecoxib, rofecoxib, heterocoxib, ¿ya? Eso simplemente porque, pero en cada uno que ustedes lo vayan revisando, ahí me van a decir en reacciones adversas, los que son no selectivos, COX-1 y COX-2, van a tener mayores efectos adversos. Si hablamos de sus manifestaciones de reacciones adversas, más o menos estas son las casuísticas en reacciones adversas de los AINE. Dispepsia es un grado de gastritis, de distensión abdominal, cómo me viene mal, pero no llega a ser todavía una gastritis, sino es una antesala de una gastritis, una dispepsia, un poquito de reflujo, hasta un 20%. Úlceras gástricas, estoy hablando de un 30%. Ojo, hay unas más gastrolesivas que otras. El ketorolaco, por ejemplo, es espectacular como analgésico, casi igual que una morfina a dosis baja. Entonces, el efecto es muy bueno, pero ¿qué se vio? Que los pacientes sangraban mucho, principalmente la tercera edad, hacían úlceras sangrantes en el mismo hospital, y estaban más de 5 días. Entonces se los retiró del comercio por reacciones adversas. Pero luego se lo vuelve a reintroducir y se pone su literatura que se debe usar no más de 5 días. No más de 5 días. Y en adultos mayores, tercera edad, hasta 90 miligramos día, puedes hacer 30, 30 y 30. No, pero no los 120 miligramos que te va a tolerar un adulto joven, que no tiene problemas gástricos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay unos más gastrolesivos que otros. Paracetamol no es gastrolesivo, es hepatotóxico. Dipirona tiene su gastrolesividad, pero ¿quién le gana? Diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, ¿no? Entonces, entre ellos también yo podría elegir de acuerdo a las características de mi paciente para que lo tolere, si tiene antecedente o no de úlcera y gastritis. Complicaciones gastrointestinales severas, baja casuística, ven acá, pero es lo que yo les digo, depende de la dosis usada, de la duración del tratamiento y del grupo terapéutico. El más gastrolesivo, ketorolaco. No más de 5 días, y ustedes van a un hospital, a veces llevan 30 días con ketorolaco, ¿no? Entonces eso es importante. Insuficiencia renal, acá dice menos del 1%, pero ¿cuál es el problema? Que son de venta libre, y el paciente los toma por automedicación, y llegan con insuficiencia renal y terminan en diálisis, o sea que el gran problema de los AINE es el uso crónico. Ah, yo tengo un esguince de tobillo, voy a tomar 15 días, tómelo, no va a pasar nada. Pero el uso crónico, porque el paciente tiene dolor y lo toma todos los días, sí me va a llevar insuficiencia renal. ¿De acuerdo? O sea que el gran problema acá es el uso crónico, automedicación principalmente. Depresión, baja casuística, hepatotoxicidad, depende. ¿Quién es más hepatotóxico? ¿Una dipirona o un paracetamol? Paracetamol, doctora. Y sí. ¿Y cómo se llamaba el metabolito tóxico del paracetamol? Mucho pedir, ¿no? Y nadie anota. N-acetilbencilquinol. Quinoneimida, muy bien. ¿Y quién lo neutraliza? El aminoácido N-acetilcisteína. La glutationa peroxidasa, La doctora. glutationa peroxidasa, y se oxida. ¿Y quién la rescata, la glutationa peroxidasa? El N... N-acetilcisteína. Dosis altísima, ya lo vamos a estudiar. Muy bien. Vamos a estudiar intoxicación por paracetamol. El que quiera prepararlo, lo puede preparar. ¿Cuál es la dosis techo? ¿Hasta cuánto toleraría el cuerpo? Si hay intoxicación o qué es lo que voy a ver, transaminasas, con qué yo voy a hacer la tratamiento de intoxicación. Eso es muy frecuente en niños. Los niños pequeños que a veces no son muy bien cuidados o son traviesos, se toman todo su medicamento porque les gusta, principalmente los paracetamoles que son dulces y ricos, descuidan a mamá y se toman todo, ¿no? Entonces esos son los cuadros de intoxicación que hay que tratar con mucha frecuencia, ¿ya? Hematológico menos del 1%, pues ya vamos a ver que hay algunos que tienen una hematotoxicidad irreversible. ¿Quién de todos los AINES que he nombrado, alguien sabe que puede hacer anemia plástica, que es irreversible?
Hello. La aspirina, doctora. Dipirona. La dipirona fue retirada del comercio por anemia plástica y resulta que la casuística de anemia plástica es la misma que del diclofenaco. Pero ella ya quedó con su título capaz de producir anemia plástica. Pero fíjense ustedes que la anemia plástica es por falta de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en ese paciente. ¿Qué es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Es una enzima que si no la tengo no me voy a morir, pero que justo tomé dipirona y si no la tengo hace el metabolito tóxico de la dipirona y hace la anemia plástica. Ese es el gran problema de dipirona, ¿ya? Que al que le toca es irreversible el efecto y ese paciente necesitará un trasplante de médula. Ya, efectos adversos, los efectos gastrointestinales de un sangrado, obstrucción, ya. Tarea para la casa. Anoten, todos. Anoten porque una semana no va a haber clase, ¿no? Necesito que preparen, así como les he pedido, solo los fármacos que yo marqué y yo voy a ir avanzando uno por uno. Aspirina, y necesito intoxicación por salicilato. ¿Cuál es la fisiopatología? Está muy bonita en flores. ¿Cuál es el tratamiento? ¿De cuánto viene aspirina y para qué la uso? Paracetamol, intoxicación por paracetamol. ¿Para qué tipo de dolores? ¿De cuánto viene? ¿Dosis adulto, dosis niño, dosis techo? Dipirona, lo mismo, en ampollas, en comprimidos. ¿Qué efectos farmacológicos tiene? El mismo diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, meloxicam, en oxicamo y los inhibidores de la COX-2, rofecoxib, celecoxib, tuvieron un gran problema cuando recién se introdujeron. Se creía que no era nefrotóxico ni gastrolesivo, pero tuvieron otro efecto adverso importante. ¿Ya? O sea que el que quiera preparar un grupo de ellos, fantástico. Si todos leen, mejor. ¿Ya? La clase de hoy es la que correspondía al jueves anterior. El jueves yo le suspendí clase porque estaba saturada con mis pacientes. Entonces, esa es la clase de hoy. El sábado ustedes me suspendieron clase porque tenían examen de salud pública, o sea que debo esa clase. Voy a intentar que sea el miércoles, no sé la hora. Voy a organizarme y se las voy a colocar la clase. Ya les aviso con tiempo. Y de jueves 24 hasta el 31 ya les voy a pasar el comunicado. Hay un receso pedagógico, una semanita sin clase y de ahí retomamos nuestros horarios usuales. ¿Está claro? Me queda menos de un minuto. ¿Pregunta? Doctora, los COX que había mencionado, esos inhibidores de la De la ciclooxigenasa, COX-2. ajá, esos son, entre sus efectos adversos, era problemas cardiovasculares. Averíguenlo y me va a decir por qué. Tarea para la casa. Sí, ¿Sí? doctora, ¿Tal cual? Doctora, era Sí. Ya está. doctora, una pregunta, va a disculpar. Apúrese que Sobre se el acaba. segundo examen, doctora, ¿hay ya fecha o todavía? No tengo ni avance, me estás pidiendo segundo examen y no he corregido el primero. Espero que en el receso lo termine de corregir. ¿Ya? Yo tengo que tener un poquito de avance y han suspendido ahora presencial.